Y ahora, el editorial con Glatzer Tuesta. El día de ayer han habido algunos hechos muy interesantes que creo van en la línea contraria a lo que hubiese querido suceda a Alan García y quienes alrededor de él están procurando nuevamente la impunidad en los casos en los que claramente él está involucrados. Hay algunos que tienen que ver con decisiones que se han dado en el ámbito interno y están relacionados con el caso Lavallato y con la situación de algunos de los investigados en este mega caso de corrupción que, como ustedes saben, se estableció teniendo a la base una relación corrupta entre algunas empresas brasileras y funcionarios del más alto nivel de los últimos gobiernos. El gobierno de Alan García, que construyó grandes obras de infraestructura y que desarrolló una serie de acciones y acuerdos con estas empresas brasileras, como Adendas, por ejemplo, Adoquer, pues es uno de los gobiernos que estuvo manchado, que está manchado por esta corrupción. Alan García está siendo investigado por eso. No hay persecución política, no hay nada que se asemeje y no somos un país como otros donde sí, lamentablemente, estas cosas suceden y suceden como moneda corriente, es decir, que no solo se persiguen a los opositores, sino que no hay un ambiente institucional mínimamente independiente para procesar esta y otras causas. ¿Cuál es el revés? Y es que la primera sala de apelaciones de la Sala Penal Nacional revocó la incautación, inscripción registral y desposesión de la casa de Nadine Heredia en la calle Castrat 177183 que ordenó el juez Richard Concepción Carguancho. ¿Qué cosa significa eso? Ollantumala y Nadine Heredia pueden no ser muy simpáticos, pueden a ustedes parecerles personas que no cumplieron lo que ofrecieron cuando llegaron al poder, sobre todo el señor Ollantumala, que se llenó la boca en la campaña de, entre otras cosas, combatir lo que ya terminaba siendo un comportamiento democráticamente insano del fujimorismo. No hizo nada significativo, al punto que casi no se hereda un gobierno que, imagínense ustedes lo que puede haber significado para el país, digo, del fujimorismo. Pero bueno, y Nadine Heredia es menos simpática todavía, si usted quiere, pero se sometieron a las investigaciones que está haciendo el Ministerio Público, acudieron permanentemente a los llamados, no trataron de obstaculizar lo que ahí se venía desarrollando y fueron sometidos a una discusión en el marco de la petición de una prisión preventiva, y el juez Richard Concepción Carguancho, con la severidad que ya lo caracteriza, determinó que eso era lo que correspondía. Terminaron sometidos a una prisión preventiva de 18 meses, de las cuales 9 meses, la mitad, la pasaron en cárcel. Eso es lo que sucedió. Luego, ya en una discusión más en el ámbito constitucional, recobraron la libertad y fue ahí donde se pusieron algunos límites, algunos parámetros y algunos criterios establecidos para la aplicación de la prisión preventiva en otros casos en adelante. Pero cuando eso sucedía y ellos recuperaron su libertad, Richard Concepción Carguancho terminó tomando una decisión que nosotros advertimos en ese momento era totalmente desproporcionada y tenía que ver con la incautación de las propiedades, sobre todo de la casa donde vivía Ollantumala, Nadine Heredia y sus menores hijas. Y a nosotros nos pareció que eso no era correcto, pero el juez lo hizo. Criticamos cómo se hace en una democracia, lo hicieron los abogados de Nadine Heredia y Ollantumala y finalmente esto se materializó, se incautó. Pues resulta que en un contexto democrático, donde hay lo que se llama en derecho pluralidad de instancias, es decir, en una primera instancia tomas esta decisión y tú puedes apelar a una superior, donde ya no uno sino 3 magistrados van a discutir tu caso, puedes recobrar o recuperar ese derecho vulnerado si es que esto ha sucedido. Y bueno, en el caso de Nadine Heredia y Ollantumala les han devuelto la casa. ¿Qué cosa quiere decir eso más allá del caso concreto? Que en el Perú, por cierto, no hay pues ninguna persecución, que si uno apela, si uno organiza, si uno plantea una defensa y encausa esta en el debido proceso, respetando las reglas que ahí están claramente establecidas, pues tiene estos resultados. Y eso se hace solo si hay garantía de independencia judicial. Alan García, antes de
que cobardemente se metiera a la casa del embajador de Uruguay en el Perú, había pasado por una discusión en audiencia pública para que determinó su impedimento de salida por 18 meses. ¿Qué cosa dijo? No como Nadine, que apeló la incautación de su bien, no. Alan García aceptó, dijo que está de acuerdo, que se va a quedar, que no tiene ningún problema. Es decir, no articuló, no puso a funcionar ese mecanismo que tenía para poder revertir si él consideraba que esto era una arbitrariedad. Dijo que no, pero cobardemente al día siguiente se metió en la casa del embajador de Uruguay, como todos ya ustedes saben. Entonces me parece que este es un ejemplo de que en el Perú no hay persecución política, y si usas los canales puedes que reviertas algunas decisiones que pueden en algunos casos efectivamente ser desproporcionadas. Otra cosa que no le debe haber gustado mucho a Alan García y a quienes lo defienden, que son cada vez y felizmente muy pocos, son los alanistas en el Congreso de la República, y 3 o 4 que desde los medios de comunicación amigos a García, y cuando les ha tocado enfrentarse a García en entrevistas lo han hecho de rodillas, son los que vienen tratando de generar de una manera, la verdad, lamentable, porque no solo es para forzar a García, sino tremendamente perjudicial para el Estado peruano, al tratar de catalogar que aquí hay un país totalitario donde se no respetan las libertades e independencia de poderes. Pero otro revés importante debe haber sido para Alan García lo que dijo el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez. Ayer se refirió al asilo, y él dijo que se van a tomar su tiempo. Ahora, si el asunto es tan grave, si la persecución es brutal, si es que en el Perú es insostenible poder desarrollar y ejercer las libertades por ser opositor político a un régimen, comillas, autoritario y tremendamente persecutor, pues lo que tendría que hacer Uruguay es apurar esa decisión para sacar del apremio a una persona noble, tranquila, honesta, llena de vitalidad política y con una proyección tremenda para ser presidente de la República en los próximos años. Cosa que no es verdad, por supuesto. Entonces, eso es lo que debería haber llevado a un presidente como Tabaré Vázquez a actuar inmediatamente. Pero no hay apremio, no hay persecución, no hay nada que se le parezca, y se va a tomar su tiempo. Vamos a escuchar qué dijo el presidente de la República Oriental de Uruguay sobre la situación y en concreto el pedido de asilo que ha hecho Alan García. La estamos estudiando, hemos recibido toda la información del gobierno peruano, incluso con todo lo que se está actuando en el ámbito judicial. Hemos recibido también la correspondencia que me enviara el señor Alan García y sus abogados. La estamos estudiando y actuaremos de acuerdo al protocolo correspondiente del Tratado de Caracas, y nos tomaremos el tiempo que sea necesario, porque no está estipulado un tiempo para que el país que recibe a un refugiado político, que está en la condición actual de Alan García, se tenga que pedir. Bueno, yo creo que es lo más que puede hacer Tabaré Vázquez por Alan García, mantenerlo unos días más en la casa del embajador de Uruguay, porque si él alega, alude o argumenta que están no solo estudiando el caso, sino lo van a hacer en correspondencia con lo que dice el Tratado de Caracas de del año 54, efectivamente, pues lo que correspondería es que no le den, porque hay ahí excepciones. Es decir, un perseguido político no es aquel que está, digamos, judicializado o involucrado en investigaciones por delitos comunes y casos tan graves como corrupción, que es por lo que se le investiga a Alan García. Por lo tanto, García es la excepción y no aplica en ese tratado. Y el hecho es que, claro, ¿qué más tendrías que estudiar si es que el pedido de asilo se da en situaciones de apremio mayor? Es decir, en Venezuela no tendrías que investigar ni analizar nada, sino asilar a la gente que quiere salir de ahí, porque la barbarie de un régimen totalitario hace que no se respete ninguna libertad y que las instituciones estén básicamente movidas por el interés de Maduro y quienes alrededor de él ostentan abusivamente el poder. Entonces se da inmediatamente. Pero en el Perú, como no pasa, Tabaré Vázquez dice que se va a tomar su tiempo porque no hay ningún riesgo y peligro para Alan García. Yo creo que lo más que puede hacer Tabaré Vázquez es tener a su amigo un poquito de días ahí en la casa del embajador de Uruguay en el Perú, y no creo que pueda hacer más. No ha sido un buen planteamiento de Tabaré Vázquez para Alan García, tengo la impresión, y me parece que lo que aparecía
sumamente discrecional del presidente Tabaré Vázquez con su amigo Alan García se ha ido diluyendo, porque cada vez son más las voces en Uruguay de distintos niveles, sobre todo del partido que está en el gobierno, que han venido argumentando que no hay motivación o motivo alguno para que le puedan dar el asilo al expresidente de la República. Pero eso no ha sido lo único que ha pasado, y me parece que va en el sentido contrario de lo que Alan García quisiera, sino uno de los argumentos importantes de Alan García, y va a venir a conversar con nosotros en un ratito Sergio Tejada, el congresista que presidió la media comisión que investigó los actos de corrupción del segundo gobierno de Alan García. Alan García dice en su carta, en la carta que le envía a Tabaré Vázquez, de que esta megacomisión no le encontró ningún tipo de responsabilidad, y por eso es que, tomando eso como antecedente, García, en su manera de fabular las cosas, dice que lo que está pasando ahora es que lo persiguen, porque ni siquiera esa comisión que se hizo para perseguirlo encontró nada en su contra. Pero eso no es verdad, porque lo que hizo Alan García es, para evitar, digamos, ser encausado debidamente a propósito de los hallazgos de esta comisión, fue por la vía legal y judicial para tratar de impedir de que él apareciera en esos informes, y encontró en el camino a jueces muy cercanos, muy amigos, que terminaron dándole la razón. Pero resulta que uno de ellos, que se llama Hugo Velázquez Zabaleta, el que le dio la razón en una primera instancia, acaba de ser suspendido del Poder Judicial, porque la ONMA así lo ha determinado, en base a los vínculos cercanos, fluidos, sistemáticos, de fondo, que tenía con los Cuellos Blancos del Puerto, y en particular con Inostroza Pariachi, a quien lo estaba tratando de beneficiar en un proceso para que recibiera devengados por cerca de 2 millones de soles. Es decir, el juez de Alan García ha terminado también en una situación terrible, porque lo están sacando del Poder Judicial por estar vinculado con los Cuellos Blancos del puerto. Entonces, Alan García creo que no la tiene fácil al comienzo, me imagino, y en la confianza y recomendación de gente cercana a él y de gente cercana al propio Tabaré Vázquez, habrán acordado la posibilidad de abrir una línea hacia la impunidad que pueda serle satisfactoria por estos días. Pero con el transcurrir de las horas me parece que esto ha ido como desinflándose. Quien sí mantiene, digamos, su defensa, y en un Estado democrático de derecho todos tienen el derecho a tener un abogado, y Alan García sí que tiene algunos, el cardenal Juan Luis Cipriani ha salido a hablar a favor de Alan García, y él ha tratado, a diferencia de el monseñor y cardenal Pedro Barreto, y yo soy católico, y el Papa Francisco nos ha dado felizmente, y le agradezco, la posibilidad de elegir al cardenal que tú quieras, y yo elijo a Barreto sin lugar a duda, y me imagino que mucha gente que nos escucha también. Pues Barreto dijo: no hay que canonizar la impunidad, más bien lo que quiere hacer Cipriani es todo lo contrario, porque él es la impunidad, y hoy día alcahuetea a Alan García como lo hizo con Fujimori en la época donde ya se sabía de todas las tropelías que hacía con Vladimiro Montesinos. Vamos a escuchar lo que dijo Juan Luis Cipriani el fin de semana para tratar de dar una mano a Alan García, que la verdad, así le dé las dos, me parece que está en una situación difícil. Vamos a escuchar. El asilo es una herramienta de la democracia, no es una escapatoria, ni es un agravio, simplemente es una manera de defenderse cuando uno piensa que su derecho y su dignidad está en peligro. Entonces uno se asila, y es una fórmula que la concibe la democracia para poder ayudar, y que los países se ponen de acuerdo. Pero veo pues que ya le dicen a Uruguay de todo si es que acepta el asilo, y le mandan grupos. Yo pienso que hay que respetar las formas. Igual digo en el caso de las prisiones preventivas, o no sé cómo se llaman estas prisiones, en las que meten a la cárcel: no, quiero verte de cerca, no te me vayas a escapar. Oye, la gente tiene derecho a que primero se defienda, etcétera, y hay una sentencia. Entonces, no se trata de decir: no, Cipriani protege la corrupción. No, señores, Cipriani protege el derecho de las personas y la democracia y el Estado de Derecho. Pero no podemos simplemente decidir, ¿no? El que defiende la figura del asilo, la figura del indulto,
defiende la corrupción. No, pues eso es trampa. O sea que Cristo reine en las almas y que vivamos con más paz y discrepancias, pero no con insultos. Bueno, yo sí creo que en este caso el asilo es impunidad. Y el señor Cipriani sabe de impunidad, es su maestro de la impunidad. Si no, miren la relación que tuvo con Fujimori en la época en la que se violaban derechos humanos de una manera sistemática. Y dice que el asilo es una figura basada en un basamento central de colaboración en democracia, por supuesto, cuando alguien está perseguido. Pero lo que Cipriani dice de manera equivocada es que si tú piensas que estás perseguido, te asilas. No. Para que se configure el asilo, tienes que estar perseguido, no pensar que te persigue. Yo podría pensar que me están persiguiendo y van a asilar por eso, cuando no se está generando de una acción concreta que dé lugar, si quiere imaginar que ese es un asunto que está pasando. Lo que hace el señor Cipriani es en realidad alegar, sí, a favor de la impunidad. Y no sé si conscientemente, pero de todas maneras la consecuencia lógica de un alegato de eso es favorecer la corrupción, porque si le dan el asilo a Alan García, otros en la misma condición, es decir, de investigados por corruptos, van a querer apelar a una figura de esa naturaleza, y en los 12 países donde hay investigaciones por el caso Lavallato pueden empezar a alegar eso también y decir de que se ha empezado desde la justicia perseguir a los políticos con consideraciones que nada tienen que ver con los procesos investigatorios. Tengo que ir avanzando porque ya Sergio Tejada me dice que ha llegado a nuestro estudio, voy a conversar con él sobre estos temas, pero tengo algunos puntitos muy concretos en relación a otros asuntos que me parece que también son fundamentales. Esto primero tiene que ver con Alan García. Ya saben ustedes hacia dónde está yendo, me parece, el indulto. La República hoy día en su portada saca algo que me parece muy importante. Jaime Yoshiyama tras otro pitufeo de 500.000 desde el exterior. Dice el diario La República, varios de los titulares de cuentas son los falsos aportantes de los 800.000. ¿Qué cosa es lo que ha hecho el señor Jaime Yoshiyama? Tratando de, a estas alturas, buscar proteger a Keiko Fujimori y seguramente a algunos de sus familiares, ha salido con un argumento inverosímil, es decir, vayan a preguntarle al muerto si me dio $800.000, que una persona que ya falleció fue el mecenas, el que le daba cada vez que él quería plata, se la daba para la campaña electoral, porque lo que quería era proteger el modelo económico que estaba tremendamente amenazado por el chavista Ollanta-Humala, y podía dar toda la plata del mundo para que Keiko Fujimori nos salvara de ese problema. Entonces era muy bondadoso este señor que le dio la plata, dice Yoshiyama, al fujimorismo. Pero resulta que las investigaciones que saca adelante o lleva adelante el señor José Domingo Pérez, y hoy día Ángel Páez desmenuza esa investigación, es que han identificado un pitufeo que viene del exterior. Es decir, no solo que entró la plata de Odebrecht y que el señor Yoshiyama llamó a su sobrino y le dijo: pitufea esto, crea aportantes fantasmas, ponga a tus amigos, a tu familia y di que firmen y que argumenten de que ellos sí han colaborado con la campaña electoral, cuando en realidad no habían dado un sol o un dólar en este caso. Resulta que parecería que esto ha sucedido también en el ámbito internacional, pitufeo desde el extranjero, porque se han podido identificar, por ejemplo, aportes que vienen desde Canadá, desde Barcelona, de los hijos de Carlos Blanco Oropesa, por ejemplo, $50.000 cada uno, de un banco de Barcelona y otro banco en Canadá. Después se ha encontrado el aporte de otro señor que se llama Oscar Manotti, de $49.950, o sea, casi $50.000, igual que los otros, que viene de Nueva York. Y así se ha encontrado primos, tíos, amigos de Yoshiyama, sobrino, incluido familiares de su esposa, que también han puesto $10.000, $12.000, $9.000, y todo eso sumado puede llevar a una suma importante de aportes que ya no son los que vinieron desde Odebrecht, sino de otras fuentes, por lo cual se ha abierto otra línea de investigación. Y cuando una persona que está imputada de haber cometido el delito de lavado de activos, como es el caso de Yoshiyama, presenta un elemento distinto al que se viene investigando, es decir, a Jaime Yoshiyama se le viene investigando por haber recibido plata de Odebrecht y haberle introducido a la campaña electoral a través del lavado de activos. Pero él dice que la plata no viene de Odebrecht, que se la dio un empresario amigo del fujimorismo. Pues resulta que ahora él va a tener que probar la licitud de esos fondos.
No es como cuando el Ministerio Público investiga, que es el caso de que el Ministerio Público tiene que demostrar que esa plata era ilícita y que lavaron el dinero al introducirlo a la campaña electoral. Cuando uno ofrece, ¿no es cierto?, un elemento nuevo que no estaba en la discusión, tiene Yoshiyama que probarlo. Si no, me parece que va a estar en un serio problema. Ya no solo investigado por Odores, sino por otros ingresos que no se sabe exactamente de dónde pueden haber venido. Me parece que ese es un asunto que es del todo importante. Y esto puede constituirse, como han dicho los abogados penalistas, en obstrucción a la actividad probatoria. Porque si él tenía estos elementos claros hace bastante tiempo, ¿por qué no se lo dijo al sistema de justicia? Sobre todo cuando ahí sí ha puesto en riesgo la propia libertad de sus amigos, inclusive de su jefa del partido Fuerza Popular, en ese momento Fuerza 2011. Y termino con otro hecho vergonzoso que pone una vez más al Congreso ahí donde hace bastante tiempo está, en la lona, y es que el Poder Judicial ha exigido que el señor Elwin Donaire, que no sé, la verdad, y lamento mucho, yo alguna vez en mi preparación escolar pasé por un colegio militar y yo respeto mucho a los militares, pero yo no puedo entender cómo este señor Donaire llegó a ser general del ejército, llegó a ser comandante general del ejército. Realmente eso a mí me parece patético, pero a veces pasa. Pero después llegó a ser congresista después de haber no podido llegar a ser presidente regional de Ayacucho. Resulta que esta persona, no solo, desde mi modesto punto de vista, no tiene méritos para una cosa de esta naturaleza, pero eso es un asunto que se puede discutir de otras perspectivas, sino que además ha sido investigado, ha sido procesado y ha sido condenado por haber robado gasolina. Eso es, según la justicia, el señor Donaire. Es un ladrón de gasolina. Eso es, según el sistema de justicia. Es tan así que el Poder Judicial le ha pedido al Congreso que le levanten la inmunidad parlamentaria para que se pueda materializar eso que ya decidió el sistema de justicia, decir que este señor vaya preso. Pero hay un blindaje en el Congreso de la República que impide que esto pueda suceder. Y aquí lamento, ya no lo del fujimorismo, que eso es moneda corriente, eso es lo que sabemos, es el fujimorismo, sino que Alianza para el Progreso ha salido con una burda argumentación de que tiene que haber sentencia consentida en una doble instancia, porque si no, no se aplica. Eso no es verdad, porque a nadie se le aplica eso. Si a ti te condenan en la primera instancia, tú tienes que ir a donde diga esa sentencia, y si dice cárcel, tienes que ir a cárcel. Y si apelas estando preso y después se revierte eso, si es que ganas en una circunstancia. No es diferente para los congresistas, sobre todo si en una primera instancia ya te han dicho que has robado gasolina, como al parecer sucedió con el señor Donaire. Una vergüenza esto para el Congreso y, por cierto, para un país que, alentado por aquello, va a ir a votar el 9 de diciembre. El presidente de la República ayer lo ha dicho, no solo que hay que defender la posición del Perú en tanto no está de acuerdo con el asilo a Alan García, sino que hay que masivamente ir a votar el 9 de diciembre para que algunos de estos, entre otros este señor Donaire, nunca más vuelva a la política. Son las 7:26 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho. Voy a ir a una pausa, vamos a hacer luego nuestro recorrido por las regiones gracias a la red nacional de IDL Radio, y luego vamos a conversar con Sergio Tejada, expresidente de la mega comisión que investigó los actos de corrupción del señor Alan García. Cobarde investigado, que viendo que la evidencia empezaba a pisarle la base del pantalón, corrió a la casa del embajador de Uruguay. Y sería vergonzoso para el Uruguay que termine asilándolo sin ninguna consideración por todo el proceso de fortalecimiento democrático que estamos viviendo aquí en nuestro querido Perú. Son las 7:27, una pausa y regreso. Hemos presentado el editorial con Glatzer Tuesta.